Thank you very much indeed, Marvin, for your talk. It's been really interesting and instructive for us. Probably after the panel, we'll have the opportunity to, from the floor, to ask to you some questions about, and after, from the floor to the cocktail that we have prepared after that. Okay. Tenemos ahora la ponencia del profesor Peláez, que nos explicará pues cuál es la situación en derecho español y podemos empezar a hacer una comparativa respecto a la situación de los Estados Unidos y quizá proponer algunas cuestiones de interés, porque como Colegio de Abogados pues tenemos la obligación cívica de intentar aportar al sistema jurídico aquello que consideramos. Adelante, Francisco. Muchas gracias por la invitación, Carlos, sobre todo por haberme liado este día. Y a la Comisión de Cultura, en la sección de Derecho Internacional, Derecho Mercantil. A ver, hay conferencias que cuando te invitan piensas, que a veces te lo hacen con mucho tiempo, dices, oye, por supuesto, vengo, y cuando llega el momento se aproxima y dices, menuda liada, porque ahora preparar esto, enfrentarte con la materia es difícil. En el caso de la conferencia de hoy, o de la ponencia de hoy breve, la realidad es que Carlos me llamó un día hace relativamente poco. No tenía especial tiempo para pensarlo porque casi fue subliminal la invitación y no me negué en absoluto porque realmente es una materia apasionante, es una materia que es francamente bonita, toda esta materia de las acciones colectivas o de grupo. Y os comentaré el porqué de este apasionamiento, entre comillas. Yo ahora escuchaba a Marvin y la realidad es que tenía como una cierta envidia por las posibilidades enormes que tiene el derecho anglosajón para ejercitar acciones de grupo, para actuar y realmente obtener responsabilidades importantes. A ver, también es cierto que, si no me equivoco, la normativa está perfectamente diseñada desde hace más de 70 años. Por lo tanto, la experiencia que tienen en este mundo pues ya es contrastada y llegan ahora en un estadio que realmente se pueden hacer muchas cosas. España, ¿dónde estamos nosotros respecto de estas acciones colectivas o de grupo? A ver, la realidad es que ahora comentaremos con un poco más de detalle. Hasta la ley de enjuiciamiento civil del 2000 no hemos tenido nada. Nada es nada. ¿Qué podía haber? Tímidamente había un precepto, un artículo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sí que hacía una declaración de principios, pero que a efectos prácticos no nos servía para nada. No se ha utilizado nunca esa declaración de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hemos tenido que esperar a la ley de enjuiciamiento civil, donde tenemos una regulación escasa, muy diferente a la norteamericana, muy diferente. Ahora veremos tímidamente porque no nos lo permite el tiempo. Y donde estamos en la actualidad es en los primeros, se podría decir, balbuceos, en el comienzo de la aplicación de esta normativa nueva. Por eso, lo que os decía al principio, ¿por qué para mí es apasionante esta materia? Porque estamos viendo nacer un ámbito procesal diferente, distinto, un ámbito complejo, una materia que ahora no tiene especial importancia en los procedimientos judiciales, pero que poco a poco se le está dando mucho más impulso porque es la idea que tienen las instituciones comunitarias de potenciar los procedimientos donde se protegen los intereses colectivos o de grupo, que ahora veremos que están dentro de un contexto también muy diferente al que nos ha explicado Marvin. El problema es que, como decía el ponente que me ha precedido, tenemos un tiempo muy limitado porque me gustaría hablar de muchas cosas. Problemas hay diversísimos y me voy a tener que limitar a dar una pincelada, a dibujar o esbozar el marco en el que nos tenemos que mover o en el que nos podemos mover en España. Cuando me puse a preparar esta conferencia, estaba dando vueltas a decir cómo lo enfoco, porque hay tan poco tiempo y tanto que decir que es difícil. Y la realidad es que me venía a la cabeza
una frase que decía un profesor que tenía en el colegio, y me la decía constantemente a mí y a otros. Nos decía, oye, donde no hay distinción hay confusión. Quiere decir, en esta materia tan nueva he leído bastantes artículos, he escuchado opiniones, pero te das cuenta de que la gente sabe muy poquito. Sabe muy poquito por una serie de razones que explicaré. No es que yo sepa mucho, sino que se habla sin demasiado conocimiento de causa por la novedad, por la dispersión y sobre todo porque no hay ningún precedente. No tenemos ninguna cultura sobre acciones colectivas o de grupo y entonces esto dificulta mucho la práctica y el día a día. Yo creo que nos interesa básicamente situarnos en el contexto para saber qué es lo que tenemos. El punto de partida para saber el porqué de nuestra normativa es el choque brutal que teníamos entre la realidad material con nuestras leyes procesales. Hasta el 2000 teníamos una realidad material que progresivamente se iba generando problemas colectivos, supraindividuales, derivados de los contratos de adhesión, de los contratos masa, que generaban unos problemas, una problemática donde el particular no estaba dispuesto a actuar contra la gran empresa porque su problema era demasiado pequeño. Y además lo grave es que no disponíamos de una herramienta, no disponíamos de un cauce para formular una reclamación colectiva, porque no existía en nuestras leyes procesales. Las leyes procesales hasta el 2000 están concebidas como leyes que regulan conflictos entre particulares, personas físicas o personas jurídicas, pero particulares. Entonces, hemos tenido que llegar al año 2000, 2001, porque hasta el 2001 no entra en vigor, para disponer de una normativa que veremos que es bastante escueta, una normativa que es muy formal y no permite la flexibilidad que tiene el derecho anglosajón. Además, una normativa que para mí está, por así decirlo, grabada por lo que he repetido en varias ocasiones, esta falta de experiencia que ha hecho que los tribunales realmente, yo he estado en varios procedimientos de intereses colectivos y de grupo, los tribunales no hay forma de que se quieran meter en este entorno. O sea, no aplican la ley, realmente, se la saltan totalmente. Hay que hacer una serie de precisiones para entenderlo. La ley de enjuiciamiento civil ha permitido, por primera vez, y cuando lees la exposición de motivos, nos dice, mire, cuando hemos regulado las partes, la novedad dentro de la materia de partes ha sido la regulación que se ha hecho ex novo sobre todas las acciones en defensa de intereses colectivos. Esto es la novedad que tiene la ley de enjuiciamiento civil en materia de partes. Entonces uno se puede preguntar, oye, ¿quiere decir esto que un conjunto de personas, un colectivo de personas numeroso, con la nueva regulación pueden formular una reclamación ante los tribunales de justicia? La respuesta sería que no, porque está con una serie de condicionantes la regulación de las acciones del grupo en España que impide que un colectivo sin más pues pueda actuar. Esto es lo que requiere hacer precisiones. La primera y más importante, ¿a quién se le permite actuar como colectivo ante los tribunales? Solo se le permite actuar ante los tribunales a los grupos de consumidores y usuarios. Punto. No hay más. O sea, no hay ninguna flexibilidad. Por lo tanto, cuando hay un hecho ilícito, el que sea, me da igual, un fraude motivado pues por unas malas inversiones, una información inadecuada, como nos decía Marvin, el problema que tenemos que ver es a quién afecta y si esos que están afectados son consumidores. Me obliga a ir a la ley, al texto refundido del 2007, General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y ver si ese colectivo lo puedo considerar consumidor, que en ocasiones no es viable y, por lo tanto, no habrá acción de grupo. Vale, ya tenemos la primera cuestión. Hemos contextualizado solo acciones que afectan a consumidores. ¿Cuándo este grupo de consumidores y usuarios puede actuar? Entonces aquí viene otro hachazo que pone la ley para dificultar y mermar las posibilidades. Porque para poder actuar este colectivo, realmente el ordenamiento le tiene que dar capacidad, si no es imposible. O sea, no puede hacer una declaración de principios sino decir, oiga,
el colectivo como colectivo es capaz de actuar ante los tribunales. Entonces, uno se va a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 6.1, apartado 7, y nos dice que los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, pues pueden actuar ante esos tribunales, el grupo de consumidores y usuarios afectados por un hecho dañoso. Condiciones para que puedan actuar. Nos pone dos condiciones. Una, que ese colectivo esté perfectamente determinado, o sea, que todos los afectados estén perfectamente determinados o se puedan determinar con facilidad. Dos, para poder presentar una demanda, condición sine qua non es que la mayoría de los afectados actúen. No 5 o 6 en representación, no, la mayoría de los afectados actúen. En esas condiciones es en las que nos da la Ley de Enjuiciamiento Civil legitimación, o mejor dicho, capacidad para que actúe este colectivo. Claro, entonces hay otra segunda cuestión. Uno podría pensarse, no, entonces lo que hacemos es agrupar a las personas individuales, montar una asociación, no, porque ya nos vamos de la acción de grupo. La acción de grupo es cuando el grupo como tal actúa, no cuando se asocia, porque estamos ya ante una persona jurídica, entonces ya nos iríamos a otra legitimación y a otra actuación completamente distinta. Es cuando el grupo como tal actúa. Entonces, para que pueda actuar, evidentemente el grupo no existe como... es un ente que no tiene personalidad. Requiere que alguien lo mueva, que alguien lo constituye, que alguien busque a las personas, que alguien se ocupe de mirar a ver quiénes son los afectados, que identifique a todos los perjudicados, que los organice, que le den facultades y poderes para que él represente a ese grupo, porque esta es la siguiente. Tengo el grupo, quiero actuar, la ley me dice en el artículo 7.7 que el grupo actúa a través del que le representa. Entonces, ese colectivo numeroso me tiene que dar facultades para que yo actúe. La pregunta es, ¿puede un despacho de abogados, un abogado, con los medios posibles, el iniciar una acción de una class action aquí en España? Teóricamente sí. Si el despacho tiene suficientes medios, nos hablaba Marvin de que necesitan a veces hasta millones de dólares para mover pues estas acciones. Pero yo quiero creer, y no conozco ninguna acción de este estilo actualmente en España, que un despacho de abogados gaste su dinero para aglutinar a todo este colectivo de consumidores y usuarios, inicie actuaciones gratuitamente y luego veremos otro problema, que a la hora de cobrar no está previsto con tanta facilidad el que podamos cobrar del beneficio que se obtenga fruto de la sentencia, con lo cual es casi una inversión en plan ONG. Tenemos grandes dificultades. O sea que, por lo tanto, ya podremos llegar a una primera conclusión. ¿Se puede actuar como grupo de perjudicados ante los tribunales? Sí. Pero ¿quién mueve a ese grupo? ¿Quién representa a ese grupo? ¿Quién se gasta el dinero para identificar a todos los afectados? Porque no olvidemos que tienen que ser identificados todos, no es actuar en cuanto a un interés difuso. Tenemos enormes dificultades. La realidad es que el legislador es consciente de este problema, ha hecho esa declaración inicial y, por lo tanto, nos da una solución para que los intereses del colectivo, del grupo, puedan ser protegidos. ¿Cuál es la solución que nos da para que realmente pueda defenderse esos intereses ante los tribunales? La solución que nos da es dar, por así decirlo, un protagonismo en este tipo de acciones a las asociaciones de consumidores y usuarios. Ha querido, de hecho, aunque de derecho pueden actuar los grupos, pero ha querido, de hecho, que realmente quien ejercite estas acciones contra consumidores, a favor de consumidores y usuarios, sean las asociaciones de consumidores y usuarios. Entonces, lo que nos interesa no es que la asociación actúe en defensa de sus intereses o de los asociados. Lo que nos interesa es cuando la ley dice que la asociación puede actuar, que tiene legitimación para actuar en defensa de intereses generales de un colectivo. Entonces, esto nos lleva al artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para entenderlo, aquí hay un problema que creo que fue una decisión legislativa delicada, pero que no ha sido del todo acertada. Cuando el legislador se plantea, tengo que proteger a los consumidores y usuarios,
tengo que crear un cauce de protección, tenía dos posibilidades. Voy a hacer un cauce ad hoc, un proceso especial de consumo, o voy a coger los procesos ordinarios que tenemos y le voy a poner especialidades. ¿Qué cauce ha cogido? Elaborar una serie de normas dispersas por la ley. Yo podría citar, entre otras, que aparecen y que afectan a consumidores, el artículo 11, el 13, el 15, el 22, el 249, el 256, el 261, el 519, el 711, el 728, todos afectan a consumidores y usuarios y todos afectan a ese único proceso ordinario que lo tienes que ir corrigiendo en función de las circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? Que al juez le resulta enormemente difícil conocer los preceptos. El abogado también a veces se equivoca cuando se mete en este terreno pantanoso y tenemos una práctica que sin antecedentes previos pues es de muy difícil solución. Pero vamos a dar dos pautas para aclarar por lo menos el entorno en el que nos movemos. Actúa la Asociación de Consumidores y Usuarios en representación de los intereses generales de los consumidores. ¿La ley qué hace? La ley, para articular bien la regulación, ha creado dos grandes cauces. Le dice a la asociación, usted tiene que diferenciar si la acción que va a ejercitar va a ser colectiva, defendiendo intereses colectivos, o defendiendo intereses difusos. Interés colectivo, cuando usted pueda determinar perfectamente a los afectados, interés colectivo, que además son las más numerosas. Casi todas las acciones en materia de consumo son afectando a intereses colectivos. Interés difuso, cuando realmente la acción que ejercitas defiende a particulares que no podemos identificar de ninguna forma. Van a ser los menos casos. Por ejemplo, podría ser cuando explotó la empresa de Tous, los daños y perjuicios derivados, pues, hombre, no sabemos exactamente a cuántos afectaron, entonces sería eso un interés difuso, pero en la mayoría de ocasiones sí que podemos estar en condiciones de determinar a los perjudicados. Entonces, fijaros que si la asociación dice, quiero ejercitar un interés colectivo, está legitimada ella, está legitimado el grupo, que también podría actuar, y también estarían legitimadas entidades que se creasen especialmente para defender intereses de consumidores y usuarios distintas a las asociaciones. Y, por ejemplo, ahora que comentabas colaborar, colegios de abogados, se habla de que los colegios de abogados podrían ejercitar este tipo de actuaciones en defensa de intereses colectivos. Si el interés es difuso, aquí la ley establece un matiz que ha empezado a resolverse y que nos ha dado muchos problemas en los tribunales. Es cuando nos dice que para la defensa de intereses difusos solo puede actuar la asociación de consumidores y usuarios siempre y cuando sea representativa. Entonces, esto no estaba regulado antes y cuando interpretábamos representativa, pues todo el mundo se apuntaba que era representativa desde su punto de vista y los jueces les daba igual, todo colaba. Actualmente la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en el artículo en concreto 24.2, nos dice que las asociaciones representativas, que son las únicas que pueden ejercitar estas acciones, son las que están en el Consejo de Consumidores, que son pocas, me parece que son 11, una cosa así, que están en el Consejo de Consumidores y serían las únicas que pueden ejercitar este tipo de acciones. Por lo tanto, muchas de las acciones que actualmente están en tribunales, todas las que está ejercitando Ausban, tendrían que decaer porque Ausban no está legitimado para hacer estas acciones. Las acciones que ha hecho contra, por ejemplo, entidades financieras que son numerosísimas, porque se puede decir, y perdón la expresión, que Ausban es el pichichi en acciones colectivas actualmente en España, es el que más hace. El problema que tenemos es que el poner de protagonista a las asociaciones de consumidores pues requiere un control de estas asociaciones y hasta la fecha se han ido creando porque necesita solo tener 3 personas, tener un interés pues que no esté prohibido, tener una finalidad de defender un sector del consumo, estar en el libro registro de asociaciones y esto es fácil. Por lo tanto, muchas asociaciones han hecho de esa asociación un negocio en beneficio suyo y no en beneficio del usuario. Ha habido un descontrol brutal. Entonces, el gran problema que tenemos hasta ahora con las asociaciones es que hay muchas de ellas que realmente no están cumpliendo con el fin que se prevé para las mismas. Y un nuevo paso en la regulación para entenderla. La asociación quiere actuar, tenemos que saber exactamente qué
qué le pide la ley a la Asociación de Consumidores y Usuarios para que su demanda pueda prosperar y realmente se pueda aceptar y tramitar correctamente. Entonces, este es el verdadero problema actual en los tribunales, porque ninguno de los requisitos que marca la ley se cumple. Ninguno. Se lo dices al juez, el juez pasa completamente. Termino ahora enseguida. El problema está en que la ley le dice a las asociaciones de consumidores: si usted ejercita un interés colectivo, tiene que notificar personalmente la presentación de la demanda a todos los afectados. Cuando a lo mejor vas, con los pleitos que ha habido en cláusulas de redondeo contra entidades bancarias, pues había 70.000 afectados. Los jueces no tienen narices de decir, oiga, ponga 70.000 notificaciones, además que lleguen, que se recepcionen, y entonces ya luego continuaremos. Por lo tanto, no se ha cumplido. Si el interés es difuso, tienes que paralizar el proceso hasta 2 meses, hacer un anuncio en prensa, pero con la finalidad de que llegue no en los anuncios judiciales, que es lo que se está haciendo. Por lo tanto, también se incumple en la obligación legal y, por lo tanto, el arranque de estos procesos está viciado de raíz. Entonces, quiere decir, ¿queremos que las acciones de grupo en España prosperen? Necesitamos que los jueces no solo conozcan bien esta normativa, sino que además, en ese estadio inicial, en esos primeros compases, sean los jueces los que velen porque primero identifiquen si es acción colectiva o es acción difusa. Si es acción colectiva, que se notifique a todos. Y, oiga, es que no sé quiénes son todos. Oiga, tiene una diligencia preliminar para ello. Una diligencia preliminar que puede identificar a todos. Y tampoco la utilizan porque cuesta tiempo y, sobre todo, no hay cultura de acciones de grupo porque no han existido jamás. Problema de este arranque de raíz, y con eso termino, que casi todos los procesos que se han puesto en marcha en materia de consumidores y usuarios o los anulan o cuando llegan a sentencia las sentencias no son ejecutivas. Los anulan en muchos casos porque se han saltado una formalidad que genera indefensión. No son ejecutivos porque, claro, lo que no podemos olvidar es que la sentencia que se dicta en estos procesos afecta a todos los consumidores, hayan estado presentes o no, sin poderse salir, que pasa en el derecho anglosajón. Yo pongo la acción y afecta a todos, con efectos de cosa juzgada. Quiere decir que una persona que no le ha dado ni la oportunidad de que sepa que existe un proceso contra él, le va a vincular una sentencia, le va a afectar a un contrato, le van a modificar un contrato, aunque digas, oye, es que te beneficia, sí, a lo mejor te beneficia en parte, pero te están modificando otra serie de cláusulas. Entonces, por lo tanto, cuando la ley establece unos requisitos es para que se vayan cumpliendo, no se cumplen, y esto lo que nos está produciendo en la práctica de los tribunales es procesos nulos y procesos que son inejecutables. No quiero entreteneros más porque he abusado del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bien, pues donem la paraula al company Carlos Valls. Endavant, Carlos. Moltes gràcies. Intentaré ser breu i, a més, el que faré, el meu objectiu, és resumir una mica el supòsit de fet del Marvin perquè entenem el que ens ha proposat o el que ens ha explicat, comentar la condició o no dels inversors, si són o no consumidors usuaris, que seria un tercer problema que el Paco no ha volgut tractar per manca de temps. I, en tercer lloc, faré una breu referència a com es regula el tema de la responsabilitat dels emissors, dels valors, que ja veurem que sorprenentment a Espanya pot ser una mica més dur que als Estats Units, almenys de regulació inicial, donat que el Marvin ens ha explicat que fonamentalment aquests processos són per el que ells denominen fraud, que nosaltres diríem engany o inclús dolo. Nosaltres veurem que el criteri és una mica inferior o aniríem inclús a la responsabilitat objectiva, que és, en el seu cas, és només únicament amb les sol·licituds inicials de negociació en mercats regulats, però no en els mercats secundaris. Bé, recordarem el supòsit del Marvin perquè crec que és molt concret. És un inversor que ha comprat un valor en borsa, un mercat regulat,
i que aquest valor, com a resultat d'una informació falsa o enganyosa que surt després a la llum, cau el valor de la cotització. Per tant, si ha comprat 12.000 euros, resulta que en el moment que surt la notícia baixa a 9.000. Té una reclamació de 3.000, per entendre'ns. Això ens serveix al supòsit, imaginem una empresa industrial, per exemple, que està en borsa i que hi ha una contingència que ha callat i que surt després. L'inversor ha actuat a través d'un intermediari, un banc, una agència de valors o un intermediari. Bé, aquest supòsit no inclou la reclamació que poguéssim tenir contra el banc, perquè ha invertit malament en una companyia que no tocava, etc. Això té una altra regulació, fonamentalment la normativa derivada del MiFID, de la directiva MiFID sobre els mercats d'instruments financers, que també s'ha transposat en una llei i després en un Real Decret espanyols, i això té un altre, recentment, és del 2007, que els demana als bancs i als intermediaris que expliquin i també que preguntin quines són les característiques de l'inversor per garantitzar i protegir encara més l'inversor. Doncs bé, això no és el supòsit de fet del Marvin, el supòsit de fet és reclamar directament a la companyia que té els títols a negociació a la borsa, per exemple. Des d'aquest punt de vista, aquest inversor, donat que hem de procurar l'encaix que ens ha recordat el Francisco Peláez sobre si són consumidors o usuaris, als efectes de poder-lo incardinar amb un dels supòsits que permet la llei d'acció de grup, aquí hi ha dubtes. La llei de consumidors i usuaris, a través del seu text refós del 2007, ens dona arguments a totes dues bandes i jo no conec resolucions judicials de moment que s'hagin manifestat directament. Sí que parla que són consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a la seva activitat empresarial o professional. És a dir, com diu, això és l'article 3 d'aquest text refós de la llei de consumidors i usuaris, l'exposició de motius ens ho recorda. Diu, es el que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, esto es, que intervienen en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, etc. De fet, la directiva MiFID sí que fa una distinció de clientela i distingeix entre els clients professionals i els clients minoristes, que són els que s'han de protegir particularment, i hi ha tota una sèrie d'exigències per a aquestes institucions. Aquesta distinció abonaria a la nostra interpretació de que l'inversor podria ser considerat consumidor i usuari als efectes de la llei. Però té les seves dificultats, perquè el llenguatge de la pròpia llei de consumidors i usuaris també xoca una mica. Ens parla de relacions de consumo, ens parla de productos como todo, defineix productos a l'article 6 como todo bien mueble conforme a lo previsto en l'article 335 del Código Civil, que són aquells que són susceptibles de apropiación o que pueden trasladarse de punto a punto sin menoscabo. És una definició molt física de lo que és un bien mueble. Per tant, crec que hi hauria algunes dificultats d'encaix, tot i que a la vegada és una llei que el que vol protegir és la part dèbil, que és el consumidor, el que no coneix realment el producte, i jo crec que amb un esforç interpretatiu podríem intentar encaixar-ho. En relació a la responsabilitat, els milions que podríem demanar a aquestes companyies que han manifestat o omès una informació rellevant, diríem que, igual que passa als Estats Units, a Espanya, producte de les directives comunitàries amb un esforç d'harmonització de la Unió Europea per tal que hi hagi un àmbit comú d'igual protecció dels inversors, distingeixen també el que és el mercat primari i el secundari. Parlen de la responsabilitat pel folleto i la responsabilitat per la informació periòdica que s'ha d'oferir. I, de fet, curiosament, la responsabilitat és una mica diferent. Als Estats Units, la responsabilitat pel folleto informatiu, que és l'instrument d'informació bàsic perquè
els subscriptors dels nous valors que es comencen a oferir al mercat es basen per fer el judici sobre la importància d'aquesta inversió. Aquest folleto resulta que té les informacions falses o omissions té unes responsabilitats diferents que la responsabilitat en relació a la informació que s'ha de donar periòdicament a les societats que utilitzen borsa. En concret, l'article 28 de la llei modificat per aquestes directives i la transposició corresponent ens parla de que s'ha d'indemnitzar les persones que hagin adquirit de bona fe aquests valors durant el període de vigència pels danys y perjudicis que hubiesen ocasionado como consecuencia de cualquier información incluida en el folleto que sea falsa o por la omisión en el folleto de cualquier dato relevante, etc. Informació falsa o omissió de datos relevantes. Què vol dir? Sembla que és una responsabilitat objectiva, però llavors això és l'article 36 del Real Decret. Però l'article 37 ens recorda, ojo, pot haver-hi excepció de responsabilitat per aquestes omissions si a les persones que poden ser demandades, que són unes quantes, són l'emissor, l'oferent, el banc que col·loca, el garant, etc., totes les que recolzen la sortida a negociació d'aquest producte, si han actuat amb la devida diligència. Però la càrrega de la prova és d'aquestes persones, és del demandat. És curiós. És curiós. No és el mateix en relació amb la informació que s'ha de donar periòdicament, que és a dir, anualment, semestralment, trimestralment, o informació puntual que s'ha d'oferir quan hi ha fets rellevants que s'ha d'informar, participacions significatives, etc. Aquí, la llei, el Real Decret del 2007, del 19 d'octubre, ens dona, en canvi, un criteri de responsabilitat, la meva lectura és de responsabilitat objectiva. Ens diu l'article 10, en relació a la informació anual, ens diu que seran responsables l'entitat emissora i els seus administradors en relació als prejudicis econòmics com a conseqüència directa de que el seu contingut no proporcioni la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, etc. O sigui, és una responsabilitat objectiva. I l'article 17, en relació a l'informe financer semestral, també diu el mateix. Amb la qual cosa veiem tres conclusions. En primer lloc, des del 2007 és la primera vegada que regula aquesta responsabilitat especial que abans anava pel Codi Civil, directament, fonamentalment pel 1902, la responsabilitat contractual. S'introdueix aquest element de responsabilitat objectiva. La directiva no fa cap menció, en canvi, a que ha de ser una responsabilitat objectiva. Això crec que pot ser d'interès per a les entitats asseguradores. No soc un expert en seguros, però penso jo que si aquesta responsabilitat objectiva, és a dir, ni tan sols requereix que hi hagi culpa o negligència de l'emissor o dels administradors, aquí jo crec que hi ha un camp clar a cobrir i a estudiar per part de les asseguradores. I també qüestionaria la discutible tècnica d'incorporar aquesta responsabilitat extracontractual objectiva a un Real Decret, o sigui, amb una norma de rang inferior al Codi Civil, però bueno, això ja és un tema més de filosofia del dret. En definitiva, per fer una valoració final, o quieres hacer-la tu? Jo faria la següent valoració. La ley te la doy luego porque hay directiva, ley y decreto ley. Hay tres. Luego si quieres te la doy. Es el decreto, concretamente el Real Decreto es de 2007 y es el de 1362/2007 de 19 de octubre. Per tant, el que hem vist avui és que hi ha una sèrie de situacions on els inversors poden perdre
a lo millor 2 o 3.000, 4.000 euros, no els hi val la pena fer el litigi, iniciar un litigi, perquè recordem que per iniciar el litigi s'ha pagat els abogats, però després aquí hi ha una pericial comptable o econòmica molt important. Com es determinen els danys? Avui no és el cas d'entrar en com es calculen els danys als Estats Units i a Espanya, però és evident que una pericial molt important pot ser molt complexa, no compensa, però les companyies quedarien llavors impunes davant aquestes situacions. Pensem que ha estat interessant que els Estats Units tenen aquesta flexibilitat, la manca de la qual es lamentava el Francisco Peláez, i que gràcies a aquesta flexibilitat ens ha recordat el Marvin que els obliga a les companyies a actuar millor, a regular-se millor i, en definitiva, a complir amb les seves obligacions. Moltes gràcies.